Buenos días, ¿cómo se encuentran? Buenos días, bien usted, profesora. Bien, gracias. Vamos a ver un anuncio de pura mañana. El examen, ¿verdad? El examen, el segundo parcial va a estar el sábado. Entonces, ese examen tiene el capítulo 5, 6, 7. Entonces, el capítulo 5 serían todo el capítulo 5, el capítulo 6 de colisiones, ¿verdad? 6.1 al 6.5 y el capítulo 7, que fue lo que vimos la semana pasada, que fue del 7.1 al 7.4. Ya les puse los ejercicios recomendados en la mediación, entonces les recomiendo bueno, que al menos hagan los ejercicios que hicimos en clases, que creo que ahí los han estado haciendo, y para finalizar el estudio hagan los que yo les coloqué en la mediación. Y hoy hay tema nuevo, el capítulo 8. La otra semana el capítulo 9. Y después tenemos aquí una tal reposición, que entonces significa que si no hay nada que reponer, esta semana la tendremos libre de materia. A menos de que ustedes crean que necesiten algún repaso de algo, yo no pienso darles materia. Es decir, ustedes tienen que decirme si quieren hacer algunos ejercicios, algún repaso de teoría de algún tema. Y después ya vamos por el capítulo 9, 10, 11, 12. Y si más no recuerdo, hay trabajo, eh, un trabajo de investigación de esos temas. 10, 11, 12. Es decir, el 10, 11, 12 se evalúa eh, tanto como en examen como con proyecto, con dice trabajo de investigación. Entonces voy a preguntarle al coordinador si tiene algo, por lo menos para esta fecha ya tener una idea de qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? En San José, como en San José son de una sola carrera y ustedes son de una carrera diferente, entonces para ver si coordino algún cambio con respecto a San José, ¿verdad? Para que sea más provechoso para ustedes. Eh, y después tenemos un examen final, recordando que el examen final es de toda la materia. Entonces, por eso les digo, díganme si ocupan algo de teoría de aquí, algún repaso de algo, para que no se les acumule al final, ¿verdad? Al final tenemos dos exámenes, el examen final y el proyecto. Entonces está bastante cargadito al final. Vamos a pasar la presentación. Aquí está. Vamos a continuar con lo que son rotaciones. El capítulo se llama Movimiento Rotacional y Equilibrio. Y en el programa viene como dinámica rotacional. Entonces aquí se los puse en pequeñito. Es el capítulo 8. El movimiento rotacional, vamos a ver varios conceptos nuevos. Por ejemplo, el concepto de momento de fuerza, brazo palanca y equilibrio, las condiciones de equilibrio. Para lo que es efectos de examen, estudiese lo que es movimiento rotacional, como que si les fuera a salir un ejercicio de movimiento rotacional y un ejercicio de equilibrio, ¿verdad? Les va a salir algo así, un solo ejercicio de equilibrio y un ejercicio de movimiento rotacional. Para empezar, les voy a hacer la siguiente pregunta. De estos objetos que están acá, ¿verdad? Tengo una bola, que tengo unos cubiertos con un mango de, ¿qué es esto? Mecate. Unas ligas, agua, un hueso. Esto es plasticina. Esto es unos cubiertos y esto es foam o espuma. De estos de acá,
tal vez alguno que me conteste, ¿cuáles son cuerpos rígidos para ustedes? ¿Y qué los hace un cuerpo rígido? Tal vez los cubiertos. Ajá, los de abajo. Sí. Ujú. Sí, voy a ponerles tal vez. Ok, eso es un cuerpo rígido. ¿Qué más? El hueso. El hueso se considera un cuerpo rígido. ¿Y qué más? Y no sé si la bola. ¿Por qué está indeciso? Porque la bola está así porque tuvo que inflar. Pero por ejemplo, si se le saca el aire, se es más manipulable. Ajá, supongamos que está así, completamente inflado. Entonces sería rígido. Ok. ¿Alguno más? Bueno, el agua claramente no es rígida, ¿verdad? ¿Y los demás objetos? ¿Qué ocurre con los demás objetos que no los consideran rígidos? Pues supongo que no, pero bueno, no sé exactamente por qué es, pero uno porque se estira, es elástico, Ajá, esas son las el ligas de acá. otro suave, por decirlo así. Ajá, el foam también es suave. ¿Y estos cubiertos de acá, qué ocurrió con ellos? Ah, bueno, eso también, porque se puede, bueno, es un mecate, dijiste, ¿verdad? Ajá, Doblar. se dobla. Exacto. Entonces, estos que puse con una X no son cuerpos rígidos. Eh, son otras cosas. Esto es una espuma, entonces suave, ¿verdad? Ustedes la aprieta y se deforma. Esta de acá, los cubiertos, el mecate, pues ustedes lo agarrarían así, ¿verdad? Y andaría por todo lado. También se deforma, se dobla o se deforma. Las ligas se deforman. Las plasticinas es suave, también se deforma. Y el agua, pues el agua ni siquiera se deforma, adquiere el volumen, ¿verdad? La forma del volumen que la contiene. De cierta forma, es una deformación. A nivel molecular, entonces ahora pensemos, ¿qué ocurre a nivel molecular? Me gusta, por eso puse estos cubiertos. Pensemos en dos moléculas o dos átomos del tenedor. Entonces, uno va a estar en un extremo y otro va a estar aquí abajo. Ahora pensemos lo mismo aquí. Digamos que sea aquí y aquí. Ustedes agarran el tenedor, bueno, el lápiz, el tenedor, y lo mueven para todo lado. Y la distancia que hay de aquí a aquí siempre va a ser la misma. Si eran 15 centímetros, siempre va a ser 15 centímetros. Si de aquí a aquí hay 15 centímetros, van a ser 15 centímetros horizontal, vertical, etcétera. En cambio, en el tenedor, tenemos que de este punto a este punto, depende. Si está estirado son 15 centímetros. Si se dobla, ¿verdad? De este punto a este punto, pues hay menos de 15 centímetros. Yo puedo llegar y doblarlo y ponerlo uno a la par del otro, ¿no? El mecate. Llegar y que se ponga aquí. Entonces, los dos puntos que yo marqué estarían a la par. Entonces, ¿qué es un cuerpo rígido? Bueno, un cuerpo rígido, voy a pasar a la siguiente diapositiva.
Un cuerpo rígido es un objeto o sistema de partículas, ¿verdad? Pensando en sistema de partículas como los átomos que componen los objetos, en que la distancia entre partículas son fijas y constantes. Entonces, si yo tengo de nuevo dos puntos acá, este y este de acá, esos dos puntos van a estar a una distancia independientemente de cómo yo mueva ese objeto. No se me va a deformar. A la hora de deformar el objeto, entonces esos dos puntos se van a variar su distancia. Pensemos, por ejemplo, pensemos en la bola. Pues la bola, imagínense que aquí tengo dos puntos. Entonces, estos dos puntos van a estar a una distancia. Si está bien inflada, siempre van a estar a esa distancia, independiente de cómo mueva la bola, cuánto golpee la bola, siempre van a estar a esa distancia. Si no se ha inflado completamente, entonces ya no es un cuerpo rígido porque yo puedo achatar la bola y entonces ya la distancia va a variar, ¿verdad? Entonces es lo que quiero que se lleven en la mente cuando hablen de cuerpos rígidos. Son cuerpos que no se deforman. En otras palabras, que dos puntos del objeto van a estar siempre a la misma distancia. Ahora, ¿para qué ocupamos un cuerpo rígido? Pues lo vamos a ocupar para rotarlo. Entonces, si yo tengo aquí el lápiz, este es un cuerpo rígido, esta parte siempre va a estar a la misma distancia de esta y entonces yo lo empiezo a rotar para un lado, digamos. Y vamos a estudiar esas rotaciones. Por ejemplo, ¿qué lo hace rotar? Si yo tengo aquí el objeto y esta va a rotar, ¿qué lo hace rotar? Bueno, según la primera ley de Newton, algo que está quieto se va a mantener quieto. Significa que si se empieza a mover, ya sea traslacional o rotacionalmente, hay una fuerza que lo rota. Y ahí aparece una cantidad. Y después tenemos, bueno, el libro empieza por acá, que es cuando los objetos ruedan. Entonces, ¿qué ocurre cuando los objetos ruedan? Cuando los objetos ruedan, imagínense bueno, siempre se piensa como una bola boliche para explicar esto. Ustedes agarran la bola boliche y la tiran. Entonces ella va a rodar antes de pegarle los bolos. Si ustedes se ponen a pensar en la bola boliche tuvo que desplazarse una distancia. Entonces tenemos un movimiento de traslación, ¿verdad? Se mueve de un punto inicial hasta los bolos. Y después tenemos un movimiento de rotación, porque la bola rota sobre su eje hasta llegar al otro lado. Suponiendo que no se resbala, ¿verdad? Hacemos esta suposición en todo momento que la bola no va a resbalar, siempre va a rotar. Y como consecuencia de la rotación y traslación, hablamos de rodamiento. Es este concepto que está acá, rodamiento. Entonces, siempre que hablen de rodamiento o el libro hable de rodamiento, hablen de traslación y rotación. Aquí hay unos vectores. Tenemos que si el objeto se mueve, entonces el centro de masa, ustedes recuerdan, el centro de masa es el que se está moviendo hacia la derecha. Pero también cualquier punto, ¿verdad?, que compone el cuerpo rígido, cualquier molécula, se tiene que estar moviendo a la derecha porque si no se estaría deformando. Entonces, todas las partículas que componen el cuerpo rígido se están moviendo hacia la derecha. Tal que mantengan, ¿verdad?, la distancia. Si yo tengo aquí un punto, se mantenga la distancia entre ellos. Cuando rota, pues va a rotar sobre un eje y generalmente ese eje va a estar sobre el centro de masa también. Recuerden, para identificar el centro de masa, viene a ser el centro geométrico. Entonces el centro de masa va a estar acá, el eje, vean que rota alrededor del centro de masa.
Y luego, si el objeto rota, recuerden que teníamos una velocidad tangencial que era más grande conforme me aleje del centro. ¿Verdad? Entonces esta velocidad tangencial va a ser más grande que la velocidad tangencial de un punto aquí en el medio del disco o de la bola, porque tienen que recorrer la misma distancia, perdón, el mismo ángulo en el mismo tiempo, pero el segmento de arco es más grande, ¿verdad? Para llegar de aquí a aquí, tiene que recorrer más distancia que de aquí a aquí. Entonces esta velocidad tiene que ser mayor. Y como consecuencia del rodamiento, entonces aquí lo que hacemos es algo muy interesante. Lo que hacemos es una suma de vectores así rápidamente. Tenemos una velocidad de traslación v en este extremo. Voy a ponerle aquí A. Por rotación tenemos una velocidad r omega. Y en este punto lo que hacemos es sumar las dos velocidades. V más V. En el punto A, ¿verdad? En el centro de masa tenemos una velocidad V. Este punto de acá, si estamos en rotación y ese es el eje, ¿verdad? Si este es el eje, significa que V es igual a 0 en este punto. Voy a ponerle centro de masa. Y entonces hago una suma. V más 0, V. Entonces el centro de masa tiene que moverse con una velocidad V. Y está rotando. Luego vemos el otro extremo. Este sería el punto B. Y en el punto B tenemos V hacia la derecha, V hacia la izquierda. ¿Y qué hacemos? Decimos derecha menos izquierda, ¿verdad? Entonces me da V igual a 0. Y esto es algo característico que se llama punto de contacto. Entonces siempre que un objeto ruede sobre una superficie, en el punto de contacto vamos a poner que la velocidad es 0. La velocidad en ese instante, en este punto es 0. Como va a estar rotando, entonces este punto de repente empieza a acelerar, sube, alcanza 2, sube y luego baja y alcanza 0, ¿verdad? Pero todas las partículas o las moléculas que estén en contacto con el suelo van a tener una velocidad de 0. Y bueno, esto es para una bola boliche, un disco, para un cilindro. También aquí el punto de contacto, la velocidad es igual a 0. Y eso es una consecuencia, vea que es una consecuencia de la suma de vectores. ¿Dudas, muchachos? No, profe. Ok, continúo. Hay una condición que se llama condición para rodar sin resbalar. Entonces, ¿qué ocurre cuando el objeto no resbala? Entonces lo que hacemos es relacionar la velocidad del centro de masa con la velocidad angular omega, pero también, digámoslo acá, lo que hacemos es relacionar el segmento de arco con la distancia recorrida. Esta es la condición para rodar y viene a ser esta de acá. Si nosotros, imagínense que ustedes tuvieran un rodillo y entonces ustedes pintan el rodillo y ustedes marcan el papel con el rodillo, entonces lo que ustedes marcan con el rodillo está relacionado con la circunferencia que ustedes pintaron, porque fue lo que ustedes pintaron, una circunferencia. Entonces, esta condición es lo que me dice cuánta distancia en línea recta fue pintada, que fue parte del rodillo. Este es el segmento de arco
Y bueno, es una fórmula que ya vimos. El segmento de arco, si yo llego y lo aplasto, entonces es la distancia S. Vea que S viene a ser esta distancia de acá, que es igual al segmento de arco. R por zeta. Entonces, esta formulita es sumamente importante. Si usted llega y, bueno, y dice la variación del movimiento con respecto al, ¿verdad? El delta S entre delta T, R delta zeta entre delta T, entonces obtengo esta de acá. Esto es la velocidad de traslación, porque está relacionada con la línea recta, R omega. Y si hago exactamente lo mismo, obtengo la aceleración del centro de masa, que viene a ser la velocidad del centro de masa entre el tiempo, o el cambio del centro de masa entre el tiempo, y está relacionada con lo que tal vez la parte más importante de esta ecuación es que dice que la aceleración del centro de masa es igual a R alfa. Y alfa es la aceleración angular. ¿Verdad? Alfa es la aceleración angular. Entonces, relacionamos la aceleración del centro de masa con la aceleración angular. Y si ustedes recuerdan, la aceleración del centro de masa es la que está relacionada con la suma de fuerzas. Entonces, por aquí, digamos, si ustedes tuvieran un plano inclinado, y bueno, y aquí tienen la componente mg seno de zeta, de repente esta está relacionada con la aceleración del centro de masa. Y si el objeto rueda, entonces mr alfa. ¿Ven? Esa es la utilidad de esta ecuación de acá. Entonces, esta aceleración del centro de masa, tal vez como resumen, se utilizaría si ustedes tienen un ejercicio donde te piden sumatoria de fuerzas y el objeto está rodando. Entonces ya no va a ser la A normal, sino que masa por aceleración, sino va a ser la aceleración del centro de masa. ¿Dudas por el momento? Vea que esto es bastante descriptivo por el momento. No, profe. Ok, entonces, pasamos a esto. Esto dice momento de fuerza, equilibrio y estabilidad. El concepto que sigue se llama momento de fuerza. Se simboliza con la letra tau. Es un garabato, ¿verdad? Es una letra griega. Es como una rayita. Y después no es una T, sino que ustedes le hacen como una cola. Como una J al revés. Entonces, tau, momento de fuerza, y es un vector. Ese tau lo que me dice es cómo esa fuerza, tal vez pueden pensarlo así, cómo esa fuerza hace que el objeto rote. Entonces vamos a pensar en una fuerza que provoca una rotación. Entonces, tau está relacionado con la fuerza que provoca la rotación y con la posición donde está aplicada esa fuerza. Y bueno, y entonces tenemos, si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, perdón, perpendicular al radio, entonces se utiliza esta de acá, y si no es perpendicular se utiliza la de la derecha. Pero quiero que entiendan este concepto. Tenemos, este es lo que saqué de internet, pero tenemos un eje de rotación. Entonces voy a usar el lápiz, ¿verdad? Porque tenemos un objeto rígido.
Bueno, y esto es solo válido para objetos rígidos, ¿verdad? Si yo le aplico una fuerza a una plastilina, pues la deformo. Entonces, con un cuerpo rígido, yo tengo un eje de rotación. Entonces, el eje de rotación puede estar en el centro o puede estar en el extremo. Digamos que está en el centro. Y necesito una fuerza que provoque una rotación. Entonces, la fuerza, imagínense que el dedo fuera la flecha. Entonces, digamos que la fuerza puede estar aquí. Y vea que con solo eso, yo estoy provocando un movimiento alrededor del eje, ¿verdad? Del centro del lápiz. Puedo aplicarlo más para acá. Igual está provocando un movimiento. Puedo ponerlo aquí. Y me estoy provocando un movimiento, pero en sentido contrario. Cuando era acá es hacia arriba. Y aquí es hacia arriba, pero en sentido contrario. Entonces es vector porque el vector me dice hacia dónde rota. En ese sentido o en ese sentido. En el libro uno lo que hace es decirlo si está en sentido horario o antihorario. ¿Verdad? Ustedes tienen las manecillas del reloj. Fíjense que aquí está el reloj. Entonces el reloj naturalmente tiene, la aguja del reloj tiene esta rotación, entonces esto es sentido horario. Y si va, ¿verdad? La manecilla va hacia abajo, pero la rotación es para acá, se le llama antihorario. Eso es todo lo que, digamos, cuando dicen horario, antihorario es eso. Entonces, si yo aplico una fuerza y se mueve hacia abajo, va en sentido horario. Y si aplico esta fuerza en este sentido, vea que rota hacia acá, que sería en sentido antihorario. A mí me gusta cuando hacemos sumatoria de torques, bueno, de momentos de fuerza. Entonces, ahorita en la sesión de práctica, a mí me gusta ponerles debajo, digamos, si es F por R, o les pongo el sentido hacia acá o hacia acá. Y después le asigno un signo, qué sé yo, hacia acá puede ser negativo y hacia aquí positivo. ¿Verdad? Porque la rotación está relacionada con un signo para lo que es el torque neto. ¿Y en qué quedamos? Sí, quedamos en el ángulo, cita. Entonces, bueno, ya tienen claro, tenemos una fuerza y eso me provoca una rotación. Ahora, el momento de fuerza, no solo necesito una fuerza, también necesito saber a qué distancia estoy aplicando la fuerza del centro de giro. ¿A qué distancia? Aquí. Entonces, si yo tuviera una regla, yo llego y mido y esos son más o menos 4 centímetros. ¿Verdad? Si yo estoy aplicando la fuerza aquí. Si yo lo estoy aplicando aquí a la mitad, entonces aquí hay más o menos 2 centímetros. Entonces, la R que está en la fórmula, esta R está relacionado con esa distancia, ¿verdad? No importa que el objeto sea muy grande, lo que me interesa es desde el centro de giro donde yo estoy aplicando la fuerza. Por ejemplo, yo puedo tener un eje que sea al extremo de este lápiz y entonces yo estoy aquí aplicando fuerza, o aquí, o aquí. Y todas me provocan una rotación. Puedo aplicar una fuerza hacia abajo, me provoca una rotación en sentido contrario. Vea que voy a dibujarlo, es más fácil dibujarlo. Yo tengo aquí el lápiz. Este es mi centro de giro, entonces uno le pone algo así. Y hacia aquí va la fuerza. Y desde la fuerza hasta el eje va el radio. Entonces el momento de fuerza, tau, es R por F. Y listo. ¿Por qué digo yo que es R por F y no utilizo el seno de cita? Pues porque aquí hay un ángulo de 90. R por F por el seno de 90. Y el seno de 90 es 1. Yo le puedo aplicar una fuerza así. Y vea que a pesar de que mi dedo está
con un ángulo aquí, ¿verdad? No está completamente en 90 grados, sino que está inclinado. Aún así yo logro mover el objeto, pero me cuesta más moverlo que si fuera así. Me cuesta más moverlo porque la única componente que me está funcionando, digamos, es la perpendicular. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si yo tengo la fuerza así, yo lo que voy a hacer es buscar la componente perpendicular. Bueno, vamos a ver cuál sería el cita. El cita. Digamos que este sea cita. Yo necesito esta de acá. F seno de cita. Entonces yo digo tau es igual a R por F seno de cita. ¿Verdad? La que es perpendicular a R. De ahí sale el seno de cita en esta fórmula. Puede que algunas veces sea más fácil sacar, en lugar de proyectar la fuerza, proyectar R, porque son vectores. Entonces, digamos, si ustedes tienen, bueno, sería el ejercicio de acá. Ustedes tienen una fuerza y tienen aquí un radio, entonces pongámosle un objeto. Digamos que aquí está el lápiz. ¿Verdad? Ahí está el lápiz. Entonces le estoy aplicando una fuerza curva a la punta del lápiz, así. Pero algunas veces me es más fácil, matemáticamente, sacar la componente o la proyección que es perpendicular a la fuerza. La R perpendicular a la fuerza y no la fuerza perpendicular a la R. No sé si me doy a explicar. Tengo lo siguiente. Entonces R, entonces voy a poner aquí R perpendicular a F. Esa es una opción. Y la otra es ese está perpendicular, está muy feo. Es que está muy pequeño el dibujito. Vamos a hacerlo más grande porque este es R, este es F, este es cita, porque este es cita. Entonces el perpendicular es este. Ok. Entonces lo que es el tau, aquí es R perpendicular por F y R perpendicular es R seno de cita por F. Y aquí tenemos tau igual a R por F perpendicular, que es igual a R por F seno de cita. Entonces los dos me dan tau igual a R por F seno de cita, si le quito el paréntesis. No sé si me voy a explicar. Ustedes se acomodan tal que siempre, cualquiera de las dos proyecciones que usted tome, ya sea el F perpendicular o el R perpendicular, aquí siempre tiene que haber un ángulo 90. Y ahí ustedes se acomodan como mejor se les quede, se imaginen, etcétera. Pero tiene que cumplirse esto. ¿Ok? ¿Duda, muchachos? Creo que no, profe. ¿Perdón?
Creo que no, es que es más fácil después cuando sea como un ejemplo, tal vez. Sí, sí, eso es verdad. Eh, sí, lo que quiero que se lleven es, tal vez aquí tiene que haber un ángulo 90, independientemente de cuál, la R o la F, cuál de esas ustedes proyecten. Es decir, cuáles de esas ustedes saquen la que es perpendicular. Aquí hay un ejemplo. Tenemos, bueno, este es el ejemplo 8.2. Dice, en nuestro cuerpo, momentos de fuerza producidos por contracciones de los músculos los hacen que algunos huesos giren sobre sus articulaciones. Entonces aquí tenemos un ejemplo del, sería el brazo, ¿verdad? Este es el bíceps, este de acá, y aquí tenemos el codo, ¿verdad? Este es el codo, el segundo punto. Dice, por ejemplo, cuando levantamos algo con el antebrazo, el músculo bíceps aplica un momento de fuerza al antebrazo. Entonces, el bíceps lo que hace es mover el antebrazo, es este de acá. Aquí adentro, ¿verdad? Que uno no se ve, uno piensa, aquí tenemos dos puntos de apoyo, uno donde actúa el bíceps y otro que sería el eje de rotación, que sería el puro codo. Aquí lo dibujo. Ese de acá sería el eje de rotación. Entonces preguntan qué magnitud tendrá el momento de fuerza muscular en los incisos A y B de la figura 8.4 si el músculo ejerce una fuerza de 600 newton. Entonces acá lo que hay que hacer, vea que aquí hacen el dibujito. Tenemos una R para acá, una fuerza hacia arriba y caemos, o mejor dicho, lo que queremos, ¿verdad? Es que tenga una R y una F que sean perpendiculares. Entonces tenemos que aprovecharnos de lo que conocemos de trigonometría. Y bueno, aquí hablan del R al eje este, eje de acá. Hay 30 grados. Entonces es más fácil sacar la componente perpendicular de R. Entonces esa componente es R, R y utilizamos aquí lo que conocemos de trigonometría, es con el coseno, ¿verdad? El que está adyacente. Coseno de 30. Pero aquí, digamos, si ustedes ponen cuidado, aquí tenemos seno de 120. Pero vean lo que hicieron acá. Se complicaron para usar la función seno. Pusieron 30 más 90. Pero vea que si ustedes meten en la calculadora seno de 120 les va a dar igual a coseno de 30. Se los dejo ahí. Numéricamente va a ser lo mismo. Entonces ustedes en realidad aprovechan la parte de trigonometría siempre y cuando cumplan que el R perpendicular al F. Y listo. Les tiene que dar lo mismo. En el caso de la parte B, pues ya está perpendicular. Entonces no meten la función seno, ¿vea? Que aquí no hay nada. Seno de 90 grados es lo que va acá. Porque ya está aquí perpendicular. ¿Okay? Este ya cumple. Y listo, vea que es relativamente sencillo. Nada más es esto, identificar que sean perpendiculares. Y hacerlos perpendiculares eventualmente. Entonces, vamos a ver el que aquí les dio 120, perdón, aquí les dio 21 y aquí les dio 24. Vea que las unidades son metros por newton o newton por metro, esto también. Para mí es más fácil newton por metro. Metro por newton.
¿Ok? Ahora, esto significa que es más fácil de rotar. Más fácil de rotar que este, porque la magnitud es mayor. Eso es lo que significa. No es más fácil rotar de aquí a aquí que de aquí a aquí, ¿verdad? Entonces hay que hacer más fuerza de aquí para acá para poder llegarlo a ese punto. A este punto, aquí hay que... eh, vamos a ver, aquí es más fácil de rotar en el punto B, en la parte B es más fácil de rotar. Significa que si ustedes tienen esto aquí, es más fácil hacer de aquí a aquí. Pero si lo tienen abajo, cuesta mucho subirlo. Eso es lo que significa, ¿verdad? Por eso hay unos ejercicios que es de abajo hacia arriba. Porque para poderlo subir necesito más fuerza. Más fuerza que de la mitad para arriba. Debido al momento de fuerza. Ok, nos quedan dos cositas. El equilibrio. Entonces, ¿qué ocurre cuando hablamos de equilibrio? Bueno, cuando hablamos de equilibrio, significa que el objeto no se mueve, digámoslo aquí. El objeto no se está moviendo, hay equilibrio. El objeto no está rotando, también hay equilibrio. Entonces, cuando hablamos de equilibrio, necesitamos dos condiciones. Que no, que no se mueva, ¿verdad? Que no caiga, que no suba, que esté quieto. Este ya lo manejan. Significa sumatoria de fuerzas igual a 0. Y el otro es que no rote, que no haga esto, ¿verdad? Entonces, si el objeto quiere hacer esto, pues yo lo tengo aquí quieto, está en equilibrio. Y para eso utilizamos que la torca neta o el momento de rotación neto tiene que ser igual a 0. Entonces, si tenemos varias fuerzas, entonces digamos, si tenemos aquí esta, tenemos una fuerza para acá y una fuerza para acá, las dos actuando aquí, entonces tenemos que sacar el tau por cada fuerza y hacer una suma o una resta eventualmente. Y la suma o la resta depende de si rota hacia un lado o rota hacia el otro. Así yo le asigno sería un signo, sí, un signo. Este es un ejemplo que me gusta mucho porque es algo que se puede hacer en casa, digámoslo así. Que ustedes tienen una varilla, aquí lo sostienen a partir de un punto, ¿verdad? Y le empiezan a colocar pesos de un lado, conocidos, y del otro lado, ustedes le ponen un peso desconocido. Entonces, literalmente eso es una balanza de las que se usaban antes, que antes tenían, no sé si ustedes las han visto, que son como unas ollitas aquí. Si ustedes iban a comprar 1 kilo de arroz, entonces ponían aquí o la cantidad de arroz y aquí le ponían 2 kilos o 1 kilo. Y cuando ya se balanceaba, digamos, si ponían aquí el arroz que iban a comprar, se hacía así. Y si le ponían aquí al peso conocido, lo equilibraba, se quedaba así. Y entonces lo que estaba aquí era igual a lo que estaba aquí en cuestión de peso. Entonces ahí se ve claramente una aplicación para lo que es equilibrio. Lo que hay que hacer es analizar cada una de las fuerzas y a cada una de las fuerzas se le asigna un tau, un momento de fuerza, y se hace una sumatoria de momento de fuerza siguiendo esto de acá, que dice si va hacia una rotación para acá, de más x a menos x es positiva y de menos x a más x es negativa. Y entonces esa es dice convención de signos. Y ya, o sea, es torque 1, bueno, provoca una rotación hacia la de más x, negativa. El otro hacia menos x, positiva. Y así hace la suma y les da un valor. El último concepto se llama momento de inercia y bueno, en realidad está relacionado con el torque neto. Voy a hacer la analogía con lo que es Newton.
Newton decía la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿verdad? Entonces, la masa es una resistencia al movimiento. Más masivo, más me cuesta moverlo. Ahora, si yo utilizo este nuevo concepto que está relacionado con rotaciones, este nuevo concepto, el momento de fuerza, está relacionado con qué tan difícil es rotarlo. ¿Recuerdan? 24 newton más difícil que, perdón, 21 más difícil que 24. Está relacionado con la dificultad para rotarlo. Y lo que hago es una analogía con la ley de Newton. Entonces, en lugar de masa, vamos a manejar una I, y ese I se llama momento de inercia. Y si esa era resistencia al movimiento, tal vez pongámosle en línea recta. Esa es una resistencia a la rotación. ¿Ok? Entonces es ahí, me dice qué tan difícil es rotar un objeto. Y de repente hay objetos que mientras más masivos, más difícil de moverlos, pero también depende de la geometría. Entonces aquí solamente depende de la masa y aquí depende de la masa y geometría. Y en lugar de aceleración, pues si estamos hablando de rotaciones, pues sería la aceleración angular alfa. Y listo, ¿verdad? Y por alfa. Esa es esta ecuación que está acá. Y a la I vamos a hacer lo siguiente. Si son partículas separadas, cada una va a tener un MI, perdón, un MR cuadrado. Y entonces si son muchas, entonces yo le pongo una etiqueta y sumo cada una de ellas. Esto es, piénselo como habíamos hecho uno, calcular el momento de, perdón, el centro de masa de 4 partículas, ¿recuerdan? El centro de masa, digamos que estaba por acá. Si vamos a calcular el centro de inercia, entonces tenemos que calcular vamos a ponerle etiquetas 1, 2, 3, 4. Estos son nada más M1, R1 más M2, R2, bueno, aquí el cuadrado. Más M3, R3 al cuadrado, más M4, R4 al cuadrado. Y listo. Ahí estaría. Siempre y cuando se rote en el centro de masa. Ese sea el eje de rotación, el centro de masa. ¿Qué pasa si yo tengo un eje de rotación afuera? Bueno, lo que va a cambiar van a ser las R's. Entonces, estos R's de acá vienen a ser desde la masa hasta el eje de rotación. ¿Verdad? Para que lo tengan ahí presente, desde la masa hasta el eje de rotación. Entonces en el dibujo te tiene que decir, o en el ejercicio te tienen que decir dónde está ese eje de rotación, entonces así ustedes llegan y calculan cuál es esa R. Entonces tenemos partículas separadas con esta fórmula de acá. Y la otra voy a escribir al lado izquierdo.
eh, eh, objetos rígidos, voy a poner. Puede ser que el ejercicio te diga, bueno, hay un disco, hay una polea, hay, hay una tabla, algo así. Entonces ya están tabulados. Hay una tabla para eso. Nada más es de irlos a buscar. Aquí está, ¿ven? Entonces, si el ejercicio te dice hay una varilla, entonces ustedes utilizan este de acá. Siempre y cuando revisen siempre el eje. El eje esté en el centro de la varilla, digamos, este lápiz puedo modelarlo como una varilla, ¿verdad? Porque es cilíndrica. Aquí esta parte no, pero bueno. El eje va a estar en el centro. Entonces, con solo tomar el eje en el centro y que la varilla rote aquí o así, como sea, con respecto al centro, yo ya sé que su momento de inercia es un doceavo ml cuadrado. Con solo eso. Si yo tomo la varilla de este extremo, entonces tengo una varilla delgada, pero de la C. Entonces, en este extremo y empiezo a girarlo, el momento de inercia es un tercio ml cuadrado. Llego y lo giro. Si yo tengo algo circular, bueno, aquí tengo esto. Un cilindro, pero vea que es delgadito, ¿verdad? Bueno, suponiendo que no tenga esa tapa. Entonces, tenemos un cascarón o anillo cilíndrico, ¿verdad? Entonces, el momento de inercia, siempre y cuando yo lo gire con respecto al centro, a un eje aquí, que salga, entonces es mr cuadrado. Pero si de repente ya eso es cilíndrico, ¿verdad? Es decir, está lleno de algo, entonces ya va a ser un medio de ml cuadrado. Ahora, ¿qué pasa si yo lo quiero hacer girar con respecto a una esquina? Así, ve que ya no lo estoy girando con respecto a su centro, sino con respecto a otro punto. Empieza a girar así. Entonces, ahí lo que hacemos es utilizar el teorema de ejes paralelos. Este teorema es muy sencillo y muy útil. Entonces, aquí se los puse en una esquinita. Dice que si yo quiero, voy a hacer el ejemplo del cilindro. Tengo aquí el cilindro. Lo roto con respecto al centro de masa, ¿verdad? Con respecto al centro geométrico. Entonces tengo que I es del centro de masa al centro geométrico es mr cuadrado, porque eso es lo que me dice la tabla. Ahora, si yo quiero llegar y girar ese cilindro con respecto a otro punto que no es el centro de este, digamos este de acá, que gira aquí, entonces el I ya no va a ser mr cuadrado, sino que va a ser el I del centro de masa más m por la distancia que me moví del antiguo eje o del centro de masa a el nuevo eje. Esa es la distancia D, que en este caso es R. Entonces tengo mr cuadrado más mr cuadrado. Y entonces el momento de inercia en este nuevo eje va a ser 2mr cuadrado. Y así se usa con todos los de acá. Digamos, en esta esfera, si ya no quiero el eje aquí, sino que lo quiero aquí, vea que es paralelo a este eje. Son paralelos, estos también son paralelos. Entonces, este I va a ser el del centro de masa, un quinto, no, son 2/5
de m cuadrado más m, y bueno, la distancia de este eje a este otro, que es r cuadrado. Y aquí son 5 quintos más 2 quintos son 7 quintos. M cuadrado. Y así por el estilo. Entonces, esto digamos que no es que les van a preguntar un ejercicio solamente de teoremas paralelos, sino que tal vez sea algo de dinámica, de alguna configuración por ahí. Y entonces haya que hacer ese como un paso para llegar a resolver el ejercicio. ¿Dudas, muchachos? Aquí les puse un ejemplo del libro. Se dice el 8.13. ¿Verdad que hay una polea? Entonces una polea es un disquito prácticamente que da vueltas. Y aquí dentro de la polea está amarrado un cable. Y abajo hay una masa. Entonces hay una relación acá entre la aceleración con la que la polea se mueve, o con la que la polea da vueltas, y cómo cae esta masa porque están amarrados a una cuerda. Entonces esta es como la conexión. Se utiliza el torque para la polea y luego se utiliza sumatoria de fuerzas para el bloque. Y se trabaja cada uno de ellos como que si fuera un sistema. Vea que incluso aquí lo encierran. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas aquí? ¿Cuáles son las fuerzas acá? Y empiezan a unir utilizando, vamos a ver, la clave en este ejercicio es la condición de rodamiento. Entonces la condición de rodamiento siempre va a ser una constante, ¿recuerdan? La condición de rodamiento. R igual a S igual a R zeta, V igual a R omega, A igual a R alfa. Alguna de ellas siempre va a ser necesaria para resolver estos ejercicios. Entonces aquí hacen torque, que es lo que vimos hoy. Aquí hacen sumatoria de fuerzas, que eso ya lo que ustedes ya manejan. Acá. Y aquí meten la condición de rodamiento. Bueno, no sería rodamiento, sería... Ay, se me fue el nombre. Rotación. Y con esas tres herramientas resuelven el ejercicio. Ok. Voy a borrar. Son solo 3 secciones, pero hay bastante cositas ahí. Ahora los problemas. No voy a hacerlos todos, voy a hacer para que los anoten. El 11, el 26, el 35, el 38. Este no lo voy a hacer. El 62 sí. Y ese tampoco. Son todos los que no voy a hacer. No voy a hacer el 68 ni el 43. Pero los demás sí, el 62 y el 38, 35, 26 y 11. Entonces vamos a dar un tiempo para que ustedes hagan. No sé cuánto tiempo que no es tan tarde, son las 9. ¿Les parece a las 10:30? Está bien, profe. Sí, entonces a las 10:30 ya la presentación está en la mediación, nada más la descargan. A las 10:30 intenten hacer los ejercicios y a las 10:30 nos volvemos a ver para resolverlos. Profe, una pregunta.
Dime. Bueno, yo no sé si tal vez usted las presentaciones como que las va haciendo con respecto a los temas que vamos viendo, digamos, no es que las tiene ya hechas, sino que las va haciendo. Sí, las voy haciendo. Ah, sí, es que, bueno, yo le quería pedir que si las podía subir como antes de las clases, para tenerlas antes y repasarlas antes de la clase o así, pero si no, está bien. Como, Es que a mí se me hace más fácil como tenerlo antes de la clase, como ajá, para ir haciendo apuntes. como qué día, el viernes. Sí, o Está inclusive es sábado o así, no importa. está bien, yo les tomo la nota. Entonces la próxima se las voy a poner ahí el viernes. Gracias, profe. De nada. Entonces a las 10:30, muchachos. Bueno, profe. Nos vemos.